Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este estudio de domingo. El día de hoy quisimos hacer algo un poco diferente. Estábamos platicando en la semana, mi esposa Esme y su servidor Luis, acerca de muchos de los grandes temas que nosotros hemos platicado como pareja, como matrimonio. Se han dado, no sé, en una nochecita tomando un café, platicando, y de repente son temas interesantes los que se empiezan a desarrollar, y por eso quisimos hacer este estudio de esta manera. El tema es un tema padrísimo que sabemos que va a ser de mucha bendición, que el tema es el factor Dios en tu vida, el antes y el después. Algo que estábamos platicando esta semana es cómo la Biblia puede ir teniendo un tema central. Constantemente, si nosotros empezamos a leer la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, libro de Josué, libro de Ruth, los jueces, nos podemos dar cuenta que si seguimos leyendo y nos vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de Pablo, o sea, siempre hay un tema central que se repite en la Biblia, sobre todo cuando la Biblia está escrita en narrativa. Esto es, que nos presenta una historia en una línea de tiempo de un personaje, y la Biblia se centra en ese personaje. Y el tema que constantemente se repite es que una persona tiene que decidir entre seguir a Dios o seguir las costumbres de la sociedad o las costumbres del mundo o lo que normalmente se dice que es bueno, pero va contra las leyes de Dios. Nosotros lo podemos ver en Adán y Eva, que como la Biblia, esa historia se centra principalmente en Adán, que Dios le da todo lo que Adán puede querer, el huerto, puede comer de todo, solamente tiene que decidir no tomar de un fruto de un árbol. Y él puede vivir su vida en el paraíso, en el Edén. Tiene una esposa, tiene un trabajo, nombrar a todos los animales, y yo me imagino que el Edén pues estaba precioso, ¿no? Todos los árboles frutales, había una variedad increíble, y él tiene que decidir entre seguir lo que Dios le está pidiendo o seguir su propia intuición, seguir lo que él quiere. Y bueno, ya todos conocemos la historia, ¿no? Que de la serpiente, la mujer, y Adán todavía le dice a Dios: es que la mujer que tú me diste, o sea, le reclama a Dios. Y es una forma en cómo pues así empiezan las historias de la Biblia, ¿no? Job es una historia también muy interesante, un libro completo de la Biblia en donde Job le empiezan a suceder diferentes situaciones negativas, y él tiene que decidir entre, bueno, la esposa le presenta una decisión un tanto difícil: maldice a Dios y muerte. Pero Job decide hacer algo diferente, decide confiar en Dios, decide caminar en las promesas de Dios, y vemos cómo la historia de Job termina bendecido, termina siendo una persona transformada por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y así constantemente, si vemos la historia de Abraham, que tiene que salir de la tierra de Ur de los Caldeos, la historia de Moisés, donde tiene que huir de Egipto por haber matado a un egipcio, y se casa con Séfora y está en Madián y se encuentra con la presencia de Dios. Entonces, todas estas historias, mismo Pablo, llamado Saulo, va persiguiendo cristianos y se encuentra con la presencia de Dios y tiene que decidir entre seguir su vida como antes, como una persona que andaba buscando gente cristiana para matarlos, o cambiar totalmente su vida. Y yo lo que me doy cuenta es que este mismo factor, esta misma situación que vemos en todas las historias bíblicas, se repite aún hoy en nuestras vidas. Cómo una persona, Luis, puede decidir entre seguir viviendo su vida como la estaba viviendo, o cuando te encuentras con Dios, decidir cambiar tu vida por completo. Y Esme, igualmente tienes tu historia, ¿no? Tu historia de vida, tu historia de relación con Dios. Igual Juan, igual Pedro, igual María, no sé, la persona que nos esté escuchando. La historia de tu vida está escrita de todos los días, y tú tienes que decidir si cambias, si te transformas, si te dejas transformar por Dios, o decides pues vivir una vida como la corriente del mundo, ¿no? Que nos dice: sabes que tú emborráchate cada fin de semana, no hay bronca, hasta donde el cuerpo aguante, cosas que van en contra de lo que Dios nos pide, ¿no? Sí, y como dices, es muy importante el factor Dios, ¿no? A veces no lo dimensionamos porque ya estamos, o sea, ya pasaron muchas cosas y no alcanzamos a ver el factor Dios.
Y muchas veces yo a veces me he preguntado, hay un canto que me encanta que se llama ¿Qué sería de mí? Y muchas veces yo me he preguntado, ¿qué hubiera sido de mí si Dios no me hubiera alcanzado? Y concuerdo totalmente con la letra de esta canción, ¿no? Y dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón y vagaría sin rumbo y sin dirección. Y creo que no hay mejor descripción que esta canción de dónde estaríamos, ¿no? Yo veo, me pongo a analizar viendo hacia atrás, ¿no? Dicen que cuando te suceden las cosas en el momento no sabes por qué ocurre. Y que generalmente dices, híjole, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me permites vivir esto que yo no quería, no? Sí. Pero siempre todo el mundo te dice, no te preocupes, ya va a pasar. Y el día que pase tú vas a ver hacia atrás y vas a ver cómo todos los puntos se unen y Dios lo ves trabajando en tu vida. Y a lo mejor en el momento que te está ocurriendo la prueba o que te está ocurriendo la situación, tú no lo ves. Pero de verdad, yo volteo y veo decisiones así de chiquitas que cambiaron completamente el rumbo de mi vida. Bueno, la decisión más grande que cambió el rumbo de mi vida fue cuando yo comencé a seguir a Cristo y empecé a caminar con Él, ¿no? Aunque fue muy difícil para mí confiar a lo mejor en un inicio, ¿no? En que Dios en realidad iba a hacer todo eso que me decían que iba a hacer. Yo creo que imposible, ¿no? Sí. Hasta que no empiezas a conocer a Dios, ¿no? Y empiezas, bueno, dice la Biblia, ¿no? Que la fe es como un granito de mostaza que va creciendo, ¿no? Conforme yo creo lo vas cuidando, bueno, primero sembrando, ¿no? Y luego regando, cuidando y va creciendo la fe, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Sí, y muchas personas a veces dicen, híjole, es que hago que me convierto, me transformo, entrego mi vida a Dios y a veces piensas que el cambio va a ser así inmediato y abrupto. Y hay veces que sí es así, como lo fue en el caso de Saulo, que fue Pablo, ahí fue. Pero algunas veces es un trabajo constante, es trabajar en una relación con Dios. Ajá, sí es trabajo, es leer, es escuchar, es exponerte, ¿no? Y de verdad yo volteo y digo, híjole Dios, si tú me hubieras hecho caso a lo que yo dije, ay Señor, es que esta decisión yo quiero que sea así, y si me hubieras hecho caso, híjole, quién sabe dónde hubiera acabado. Pero qué bueno que no me hiciste caso, ¿no? Qué bueno que me llevaste por los caminos. Y a veces yo veía los caminos y veía el camino, ¿no? Veía el camino bien verde, bien bonito, así, lleno de árboles frutales y decía, no, pues yo me voy a ir por ahí. Y luego Dios me decía, no, te vas a ir por este camino. Y era un camino desértico, todo lleno de tierra, sin agua. Entonces dice, híjole Señor, ¿por qué quieres que me vaya por ahí? Pero entiendo por qué Dios quería, ahora veo por qué me llevó por ese camino. Porque era necesario, o porque ese camino me llevó hasta aquí. Entonces... Y eso me recuerda, digo, un pasaje de la Biblia que hemos platicado muchas veces, ¿no? Como dice que Dios nos lleva como si fuéramos ovejas a pastorearnos en delicados pastos. Y uno se imagina que es así como que Dios te lleva así con un chorro de pasto, ¿no? Así que te hartes. Pero realmente los delicados pastos es lugares un tanto desérticos donde hay el suficiente pasto para que mientras vas caminando te puedas alimentar, pero que siempre tengas que seguir confiando en Dios, ¿no? Es imposible unir los puntos hacia adelante, nadie conocemos el futuro, pero cuando uno entiende cómo va trabajando Dios y ya cuando puedes unir los puntos hacia atrás dices, híjole, qué padre que Dios me llevó a esta prueba, me llevó a esta dificultad, a esta cuarentena. Yo creo que en un tiempo, a pesar de que estamos pasando cosas difíciles económicamente, que hay gente que a lo mejor en su salud la está pasando mal, pero cuando tú confías en Dios, cuando realmente decides creer en Él y actuar también y vivir y hacer este compromiso que decíamos de yo decido seguir lo que Dios me está diciendo, siempre ves como los puntos hacia atrás se unen de forma positiva hacia tu vida, ¿no? Sí, lo puedes ver y te asombras, de verdad. Si yo me preguntara cómo Dios ha influido en mi vida, ha sido una forma maravillosa, ¿no? Yo de niña me gustaba mucho soñar, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba a la escuela y me sentaba y decía, ay, qué padre, ya voy a llegar a donde nadie... Soñaste con un esposo sí, acá claro, súper sí. guapo, sexy, aquí estoy. Espera. Y de verdad me sentaba y decía, ay, qué padre que ya llegué aquí a estar sola con mis pensamientos y nadie me molesta. Y me gustaba mucho soñar, irme a mi mundo, ¿no? Ahora le llaman TDA, ¿verdad? Pero me gustaba mucho eso, me gustaba mucho soñar. Y te puedo decir que ni en mis mejores sueños, en mis mejores trazos, yo me hubiera imaginado
la vida que Dios me dio. La vida que Dios me dio de verdad, y la vida que Dios me ha dado y lo que Dios me ha permitido vivir, yo ni siquiera me lo había imaginado. O sea, ni en mi mejor sueño, ni si Dios me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes la oportunidad de hacer un diseño de tu vida. No, yo no lo hubiera hecho también. O sea, Dios, de verdad, Dios me sorprendió y me sorprende en cada momento de mi vida. Sí, y digo, no estoy diciendo que fue un camino fácil, porque no lo fue. No fue un camino fácil, creo que hubo muchas pruebas. Y no lo es. Y no lo es, sigue siendo un camino difícil. Pero la clave que yo encontré para llevar ese camino, no importa por dónde sea, no importa si el día de mañana a lo mejor ya no vivo donde vivo, Dios me quita, Dios me da, lo que sea, la clave es, y yo lo aprendí hace muchos años de mi vida, cuando pasé por una situación difícil, la clave de eso fue dejarte, suéltate. O sea, ya no luches, ¿para qué luchas? O sea, ya hay que hacer, y creo que ahí mucha gente se confunde, ¿no? Creo que, por ejemplo, hay que hacer nuestra chamba. Por ejemplo, si estás pidiendo un trabajo y dices, híjole, me suelto, Señor, tú ahí dame un trabajo, y pues no te va a llegar así como, wow, aquí está el trabajo de tus sueños y tu sueldo. No, creo que si quieres ese trabajo tienes que prepararte, ¿no? Estudiar, preparar un buen currículum, preparar un buen currículum, buscar trabajo, ir a llevarlo, y ahora sí... Llevarte bien con las personas para que te puedan recomendar. Sí, y ahí sí soltarte. Y ahí sí soltarte, Señor, en tus manos estoy, tú búscame, tú ponme, acomódame, ¿no? Sí. Entonces creo que así fue, o sea, creo que sí fue un trabajo, y es un trabajo, fue un trabajo en ese momento, y en todos los momentos que pasé fue trabajar, fue como dicen picar piedra, fue como dice la palabra de Dios, esforzarme y ser valiente, pero también fue, Señor, yo ya me esforcé, ya trabajé, hice lo que humanamente tenía que hacer y lo que es mi trabajo, y soltarte completamente. Señor, si tú me pones aquí, me pones acá, me quitas, me das, alabado sea el nombre de Dios. Y es algo que a mí me ha dado mucha paz en todos los aspectos de mi vida. Bueno, y retomando lo de las pruebas, te digo que creo que son necesarias. O sea, no decir, híjole, a lo mejor, yo quiero esta vida y Dios me va a llevar en automático, a lo mejor ahí. Sí. Es un proceso, y como te digo, Dios me dio una vida que de verdad yo ni siquiera hubiera imaginado. Y es que dice la Biblia, ¿no? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, si tú eres una persona que amas a Dios, insisto, bueno, este tema de la cuarentena, te vas a dar cuenta que este tiempo fue de mucha bendición. Digo, lo está haciendo para nosotros, ¿no? Como darle una pausa a ese ritmo acelerado que traíamos de trabajo, iglesia, los martes viajar a Guadalajara, regresar, las niñas, la escuela, todo, y realmente es un tiempo de bendición porque amas a Dios. Y sí, tal vez tus ingresos económicos han disminuido, pero puedes disfrutar más el tener menos, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, me acuerdo cuando nos conocimos, ¿no? Que en realidad pues en realidad los dos no teníamos mucho más que a lo mejor... pues juntando nuestros sueldos, más que nuestro amor y ni para el camión, ¿no? Pero en realidad esas pequeñas cosas las aprendes a disfrutar mucho. O sea, disfrutas, creo que lo que más recuerdo de cuando nos conocimos, de cuando éramos novios, era que nos íbamos caminando hasta mi casa, que tú decías que eras un súper caminante y que en realidad no te gustaba caminar y odiabas, ibas en botas y te salían ampollas, pero es lo que más recuerdo. Y son pequeños detalles que a lo mejor en la crisis, que a lo mejor en momentos que no tenías mucho, te llenan, ¿no? Y como te digo, o sea, la prueba no es que no vaya a haber pruebas, siempre las hay, siempre hay pruebas, y en mi vida siempre hubo pruebas. Pero fíjate que he encontrado la bendición en esas pruebas, porque ahora algunas veces me preguntan, oye, ¿qué harías, por ejemplo, en esta situación? ¿O tú cómo ves esto? Y digo, yo me acuerdo que yo viví una situación similar. Yo me acuerdo que yo lo vi así y yo lo sentí así, y digo, ahora entiendo a lo mejor por qué todas esas pruebas, puedo entender, les encuentro un uso, les encuentro una utilidad. Y me gusta mucho hacer como una reflexión, una comparación. Una maestra en mi clase de mineralogía nos decía que el diamante es carbono, son moléculas de carbono, o sea, es un simple carbón, solo que estuvo expuesto a altas presiones y altas temperaturas. Esa alta presión y esa alta temperatura
cambió por completo la estructura de ese carbón y formó un diamante. Y ese diamante es lo más duro que se conoce y de las cosas más valiosas que hay. Entonces creo que las pruebas así son, las pruebas son como eso, ¿no? Sí, que te hacen sacar la mejor parte de ti, ¿no? Y ahí digo, no sé, yo no sé nada de química, pero Dios vendría a ser como un catalizador, ¿no? No sé si sea la palabra, Sí, pero que acelera el proceso. acelera el proceso. Porque normalmente ese diamante se tardaría millones de años Correcto. en transformarse. Y no necesariamente cualquier carbón que lo sometas, digo, no lo sé, pero a lo mejor también en los diamantes hay diferentes valores, ¿no? Porque pues hay diamantes que son más puros, hay otros que son más grandes. Sí. Y yo creo que este factor Dios como un catalizador en tu vida, pues es el gran diferenciador, ¿no? Porque una persona puede estar sometida a altas temperaturas, a altas presiones, y dice, no, es que las pruebas, las dificultades me hicieron más fuerte, pero no necesariamente. Hay veces que las pruebas te derrotan, hay veces que las pruebas te vuelven loco, hay veces que las pruebas te desaniman, te angustian, te cambian, te transforman, no necesariamente para bien. Yo me he encontrado muchas personas que a través de la prueba salen heridas, mal heridas. Y este factor Dios en las pruebas, yo creo que es un ungüento a tu vida, una forma en que tú puedas afrontar las situaciones difíciles de la vida confiando primeramente que toda tu vida está puesta en las manos de Dios. Yo también he tenido diferentes pruebas en mi vida y me acuerdo que llegando de Corea, por allá del 2009, yo era cristiano desde los 15 años, pero cuando llegué de Corea, que tenía, no sé, como 20 años, ya llovió. Recuerdo que no tenía ningún compromiso en ninguna iglesia, pues estuve casi un año sin ver a nadie, entonces me tomé mi tiempo para retomar las amistades cristianas, ¿no? Y dije, no, ya casi me voy a graduar, me voy a dedicar a lo que es conseguir un trabajo, a la escuela, y descuidé la parte espiritual. Déjame decirte que fue la peor época de mi vida, o sea, la época más difícil, absurda, loca, mala que he tenido en toda mi vida. Y recuerdo que cuando te conocí fue un punto en donde eso cambió, pero no porque llegaras tú, sino porque pues no sé, a lo mejor me pasó como el hijo pródigo, que te ves comiendo, deseando comer de algarrobas, de los cerdos, y dices, híjole, en la casa de mi padre los criados comen mejor que esto. O sea, cuando tú vives una vida como hijo de Dios, hasta el más chico, hasta el más insignificante, lleva una mejor vida que lo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Y fue cuando yo decido regresar al Padre, esta analogía, y volver a tomar las riendas de mi vida espiritual, y ese factor, ese catalizador es el que transformó todo. Digo, aunado a eso, el conocerte, el empezar a crecer juntos, pues yo doy gracias a Dios por la vida que tenemos, por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros hijos, y para mí ha sido una aventura preciosa conocerte, amarte, y de la mano de Dios. Y yo creo que eso es algo importante. A pesar de que desde los 15 años fui cristiano, la prueba más grande de mi vida la tuve en el 2015, que es una situación difícil, es una situación angustiosa. Y yo sé que es una situación que ha dejado secuelas en mi vida. Psicológicamente, yo les digo que aprendes a vivir con una cierta tristeza, con un cierto vacío, con un cierto sentimiento de extrañar a alguien. Sin embargo, bajo el factor Dios y sabiendo que tú vas a volver a ver a las personas, que vas a volver a encontrarte con tu familia, que no importa lo que hagas, las riquezas que hagas en este mundo, no te vas a llevar nada, lo importante es Dios, la familia, los amigos. Esa situación, lejos de derrotarte, al contrario, me hizo aferrarme más a Dios. Y
Para los que no nos conocen y solamente han visto los videos, nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestra familia y no ganamos nada con lo de la iglesia. Dirigimos una iglesia porque creemos que tenemos la cura para la enfermedad que vemos en las personas y esa cura es Dios. Otra vez, decidir seguir los caminos de Dios y transformar tu vida. Hay muchas personas que nos dicen, híjole, ¿cómo le hacen para esto? ¿Cómo le hacen para esto otro? Que se fueron de viaje, que hicieron esto, que Dios les ha permitido esto. Y siempre la respuesta es el factor Dios. Porque nosotros, siendo los más imperfectos, peleoneros, que no había muchas cosas buenas en nosotros, decidimos confiar en Dios y Dios ha ido transformando, trabajando y abriendo las puertas. Definitivamente Dios nos ha dado gracia, y no que lo hayamos alcanzado todo, pero proseguimos hasta llegar a la meta, que es parecernos más a Cristo Jesús, ¿no? Sí, así es. Y a lo mejor esa meta, puedes decir, la puedes ver muy lejana, ¿no? Y no verla como algo, híjole, de aquí a que llego y mientras llego puedo, como dices, descomponerme en el camino, ¿no? No, sino cada día, o sea, como dicen creo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, solo por hoy, solo por hoy. Y a mí hay una parte de la Biblia que me encanta que dice, echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque a veces a mí me da ansiedad, a mí, por ejemplo, digo, ya pasa el día de hoy y digo, híjole, ¿y el día de mañana cómo va a ser? Híjole, las niñas, híjole, aquí sola, encerrada, esperando que venga mi amado esposo, bueno, uno se cansa, ¿no? Y dices, híjole, lo mismo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora con qué las voy a entretener? ¿Y ahora en qué voy a pensar para no estar pensando a lo mejor cosas que no me ayuden o no me edifiquen? Y me acuerdo de esto, o sea, primero, bástela cada día su propio afán y echad sobre mí toda vuestra ansiedad. A veces me preocupo mucho, me preocupo por mi familia, me preocupo por mis hermanos, me preocupo por ti y siempre he sido muy preocupona, toda desde chica. De hecho, me caí, tengo una cicatriz aquí porque me caí por preocupona, o sea, no por otra cosa, porque me preocupo de más. Y cada vez que me empieza a dar eso, recuerdo, echad sobre mí toda vuestra ansiedad. A cada día basta de su propio afán. Y con eso es como una medicina para mí, es como una medicina para mí para seguir adelante, ¿no? Para continuar. Sí, definitivamente. A mí las personas de repente, cuando hablamos de temas espirituales, las personas sobre todo que están heridas, que no quieren creer en Dios o que están enojados con Dios, te atacan la parte bíblica como histórica, ¿no? Y uno les trata de explicar toda la parte histórica, ¿no? Porque se salen de contexto normalmente. Pero normalmente salen de contexto y normalmente hay que entender que la Biblia, el principal objetivo es un libro teológico, es un libro que intenta darte una enseñanza para tu vida. Y yo creo en la Biblia, definitivamente la Biblia tiene todo el sustento histórico, pero la Biblia funciona. O sea, los consejos de la Biblia funcionan y los vivimos día a día, ¿no? La gracia de Dios está sobre nosotros y eso es un factor que cambia, que transforma las vidas. Y podemos verlo, ¿no? El factor Dios, y hay gente que no cree, ¿no? Que no cree no solo en Dios, no cree en Jesús, ¿no? Y el factor Dios se puede ver, si tú lo refutas a la historia, el factor Dios lo puedes ver en la historia. No hay nadie más que haya partido el tiempo en un antes y un después de. Hay un antes y un después de Cristo. El factor Dios, el factor Cristo está ahí. Y aunque tú te niegues a verlo, y aunque tú digas, no, yo no creo, soy ateo, discúlpame, vives en el después de. Entonces sí, sí es algo bien importante y bien evidente. Bueno, es una analogía interesante, ¿no? Como el mundo se parte en dos, como así mismo estamos platicando nosotros, que tu vida misma, Esme, hay un antes y un después de Dios. En la vida de Luis hay un antes y un después de Dios. Y aún después de Dios hay un después de Dios cuando ya le entregaste tu vida por completo, cuando ya probaste el agua, viste que estaba calientita, viste que te alejaste, viste que no podías vivir sin esa agua y ahora sí ya te avientas, ¿no? Al 100%. Sí, que no funciona. Bueno, pues yo creo que ya por el tiempo, aquí terminamos, ya vamos a apagar la cámara, Esme y yo vamos a seguir echando plática a gusto, pero esperemos que sea bendición para ustedes este tiempo. Y pues ojalá que ustedes también puedan tomar el tiempo con su pareja, con sus hijos, para platicar de estos temas que son interesantes, son de bendición. Aprovechemos el tiempo que estemos aquí en cuarentena. La
verdad es que no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero confiados en Dios podemos estar seguros de que todo va a ir bien, ¿sí? Y aún las cosas que no parecieran que sean buenas, que sean pruebas, van a ser de bendición a largo plazo. A largo plazo. Voy a leer para cerrar esta parte de un salmo que me gusta mucho, y hablando de a lo mejor los miedos, los temores que pudieran suscitarse, no solo por esta situación de cuarentena, sino por la situación de la vida en general. La violencia. La violencia, sí. Todas las situaciones, y lo voy a leer porque a mí me gusta mucho y a mí me tranquiliza mi corazón. Es el Salmo 91 y es del versículo 1 al versículo 7. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No, pues bueno, ya cerramos con broche de oro con este versículo. Medítenlo, piénsenlo, y es una verdad bíblica que podemos hacer nuestra, ¿no? Carne en nosotros. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Feliz día.